A continuación vamos a ver cómo se facturan documentos a partir de las imputaciones realizadas en la obra de InstallWin. Vamos a conocer el concepto de patrón de facturación, que tiene bastantes opciones que vamos a poder almacenar estas opciones para automatizar más el proceso de facturación. Antes de proceder a la facturación de la obra, lo recordamos en el directorio de obras, nos situamos en una obra que tiene un contenido determinado, albaranes, partes de trabajo, etcétera. Pues bien, vamos a proceder a hacer esta facturación mediante el botón que aparece aquí abajo, este botón facturar. Antes vamos a aclarar la definición de concepto. Hasta ahora habíamos visto tipos de línea, tipos de imputación tipo A. Una imputación tipo A o un tipo de línea tipo A se está refiriendo a un artículo físico, a un relé, como es este caso, a cable, a un interruptor. Es un concepto estocable, donde lo vamos a tener aquí en el icono del puzzle de la barra de herramientas de InstallWin. Aquí se van a almacenar los artículos. Bien, la mano de obra, todos conocemos que es un tipo de hora, tipo hora o tipo mano de obra. Puede ser una hora normal, una dieta, un kilometraje, todo aquello que tenga que ver con gastos relativos al personal. Bien, pero ¿qué ocurre con si tengo que alquilar una grúa para hacer un trabajo? Si tengo un pequeño gasto que no se encaja bien ni en el concepto, en la definición de artículo, como artículo físico, ni tampoco como mano de obra. Aquí es donde surgen los conceptos, que no es otra cosa que pequeños gastos que podemos tener y que evidentemente hay que incluir en la obra, puesto que tiene pues cierta trascendencia económica, ¿no? Bien, como siempre, seleccionaríamos el proveedor o el acreedor, mejor dicho. Aquí InstallWin nos está preguntando si también queremos de este albarán de acreedor, si este albarán de gasto, si lo queremos conformar con una futura factura que nos puede llegar. Por lo general tendremos un albarán de compra o una pequeña factura, entonces probablemente no necesitemos esta función. Le voy a decir que no. Aquí vendría lo que es el concepto en sí. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, he tenido que alquilar un compresor y yo pensaba que no. Es algo incluso imprevisto, puede ser, o comprar ciertos metros de cable pues a un fabricante, porque si no me puedo quedar sin trabajar en la obra. Entonces he tenido que desplazarme a un almacén a comprar algo que yo no tenía previsto, o sí, en cualquier caso es un acreedor. Y aquí viene el concepto de acreedor. Es un concepto de una significación contable distinta, mientras que los proveedores son los que nos están suministrando material eléctrico o material que yo voy a utilizar en las obras. Un acreedor pues es, por ejemplo, Iberdrola, que nos está suministrando energía para la oficina, o la contratación de internet. Estos serían gastos, y estos gastos tienen que reflejarse en una cuenta contable distinta. No es una cuenta 400, que es la que lleva asociada los proveedores, sino en una cuenta 410. Esta diferencia
contable, pues bueno, hay usuarios que la quieren reflejar y otros pues que no les dan tanta importancia, pero bueno, si queremos llevar el registro de las compras, de los gastos adecuadamente, deberíamos de hacerlo así. Identificar las cuentas de proveedores y saber diferenciar cuál es un acreedor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a abrir un nuevo acreedor para que veamos un ejemplo sencillo. He tenido vale, el Corte Inglés. Este NIF me lo voy a inventar. Vale. Podría no ser válido porque lo he puesto al azar. El programa me lo advierte. Y aquí lo que le digo es que utilice esa cuenta contable que sumada al 16 va a crear ya una cuenta de acreedor. Todo esto lo comentamos, pero viene reflejado también en la ayuda en línea. Bien, aquí viene todo el tema de las cuentas contables. Muy bien, estamos en obras. Vamos a seleccionar este acreedor que acabamos de abrir. Ya le digo que no hace falta que se cree como tal un albarán de compra. Y al Corte Inglés he tenido que ir a comprar, por ejemplo, un pequeño material. No está abierto este concepto. Como siempre, hago clic en el iconito amarillo y puedo hacer algo así. Pequeño material. Me abro este concepto, lo selecciono y valoro cuánto me ha costado este pequeño material, ¿no? Pues bueno, 75 euros. Y lo voy a imputar en obra como 90. Que he comprado alguna cosa más aparte de... Y es algo muy concreto, es algo que no hace falta que lo tenga dado de alta como un concepto. Pues lo que sea. Observamos que esta vez no he elegido un concepto, simplemente he pasado a describirlo. Pues mira, en fecha tal, para esta obra, a día tal, he tenido que ir a comprar con este número de albarán al Corte Inglés bridas, porque me hacían falta. ¿Vale? Me voy de aquí y ya tenemos un albarán más dentro de mi obra. Observamos que está identificado como de tipo E. Bien, a partir de estas imputaciones que hemos realizado, a partir de estos albaranes, vamos a proceder, como hemos dicho anteriormente, a hacer la facturación mediante este botón, el botón facturar. Vamos a recorrer las pestañas que contiene esta ventana y vamos a ir comentando algunas cosas. Lo importante es entender que vamos a traspasar esta información a un documento facturable. O sea, todos los albaranes y partes de trabajo que hemos introducido en la obra, al fin y al cabo, se van a convertir, van a pasar aquí a un documento que yo voy a poder facturar con este icono. ¿Vale? Muy bien. Estamos en nuestra obra, accedemos al directorio de obras, seleccionamos la obra, hacemos clic en el botón facturar y aquí ya nos va preparando, ya nos va seleccionando los albaranes que están pendientes de facturar, los ha seleccionado y si yo le digo que quiero hacer una vista previa, aparece una ventana que me indica lo que me va a proponer el programa. Pues este albarán, este otro, los que hemos seleccionado. En esta columna aparecen las unidades invertidas en obra y en esta
en las que se van a seleccionar. Por defecto él selecciona el 100%. Pues si hemos invertido un armario en obra, pues ahora vamos a facturar ese armario. ¿A qué precio? Al precio que le hemos puesto en las imputaciones, en los albaranes imputados en la obra. Aquí abajo a la derecha tenemos que me va a proponer, va a crear un documento facturable por importe de 4.270,10, que coincide, estamos en una obra sencilla. Si nos fijamos aquí abajo, el valor de venta de lo que hemos imputado efectivamente también son 4.270,10. Vamos a realizar de una manera sencilla este proceso de facturación para perderle miedo también al sistema. Estamos en la obra, botón facturar. Vamos a ver qué me propone el programa. A partir de esta información, de la información de la obra, podemos crear una factura o un abono. También puedo facturar, en principio voy a decirle una factura. Un abono es lo mismo, pero con las unidades en negativo. Me dice que seleccione algo, por ejemplo en lugar de las unidades positivas. Si selecciono un abono, él me va a proponer unidades, destacarán, vista previa. Me va a decir, mira, has invertido en obra 5, pero como dices que quieres un abono, pues te voy a proponer -5, ¿vale? Por eso significa, esa es la significación de un abono o una factura. Después también hablaremos sobre las diferencias entre un abono, una factura en negativo y una rectificativa, ¿vale? En principio vamos a trabajar con facturas de cargo. Puedo facturar las unidades pendientes de facturar, que es lo normal, lo que me propone. También puedo facturar las mismas unidades de la última selección, o incluso todas. Ya veremos en qué casos puede ser interesante esta opción. Aunque estén facturadas, me vuelves a seleccionar todas. Hay que indicar, vamos a insistir, en que de lo que se trata al fin y al cabo es de llevar toda esta información a un documento. O sea, yo aunque le diga factúrame todas, aunque estén facturadas, no es que me las vaya a facturar ya en este preciso instante, sino que simplemente me va a llevar esta información a un documento facturable y yo decido finalmente si lo facturo o no. Vale, seguimos. En la pestaña contenido podemos seleccionar una lista de albaranes, como propone el programa. Pues quiero este, de aquí a aquí, o este sí, este no, como yo quiera. O bien un rango de fechas. Si yo lo que quiero es, he quedado con el cliente en facturarle todos los trabajos de marzo, muy bien, pues selecciono aquí el rango de fechas adecuado y tomaría todos los albaranes de ese rango de fechas. ¿Vale? Puedo facturar los artículos, los conceptos, la mano de obra. Puedo hacer una selección por tipo de línea y también en este caso podemos documentar que esta imputación es de este albarán. Entonces el programa me permite crear un capítulo, un subcapítulo, una partida para después trabajar con esa entidad. ¿Vale? En lugar de facturar línea a línea, como es este caso, perdón, aquí estoy facturando cada una de las líneas, también podría agruparlo. Vamos a suponer que el cliente pues ya me ha firmado los partes de entrega periódicamente y ahora quiere pues una facturación conjunta de todo el trabajo, ¿vale? Pues igual tienen que, en lugar de que salgan, que aparezca en la factura 20.000 veces en 20.000 albaranes distintos lo que voy instalando, pues es posible que me pueda interesar agrupar, ¿vale? Si selecciono esta opción de agrupar, evidentemente ya perdemos en qué albarán, en qué día
es el que hemos hecho la imputación. Si hay 5 miniconductores, me los pondría todos aquí. Mira, pues 5 miniconductores. Muy bien. Perfecto. Aquí en el cuadro facturar imprevistos, cuando yo he calificado como imprevisto una imputación, por ejemplo, esta, vamos a entrar aquí y le digo que estas arandelas, doble clic, las considero un imprevisto. Aparte de que aparece visiblemente marcado que esa línea no la tenía prevista, a la hora de facturar puedo coger y los imprevistos facturarlos al final. Entonces crearía un capítulo adicional de imprevistos y luego yo decidiría si lo meto o no lo meto. ¿Vale? El programa lo permite separar. Facturar los imprevistos con normalidad y ya está. Vamos a seleccionar todo de forma predeterminada. Muy bien. En el botón otras especificaciones os aconsejo que leáis la ayuda en línea donde aparece todo esto. Son pequeños ajustes que podemos hacer del proceso de facturación. Podemos crear un tipo de documento X que yo me pueda crear, utilizar un diseño determinado para hacer un tipo de facturación determinada con una serie, etcétera. No es importante. Con lo que nos tenemos que quedar es que el proceso de facturación de las obras consiste en llevar el contenido de la obra a un documento facturable. ¿Vale? Eso es lo más importante. ¿Cómo lo llevo? Lo que hemos hablado antes, mediante una lista de albaranes, mediante un rango de fechas, etcétera. Al final lo que tengo es un conjunto de esas imputaciones de líneas que tienen un valor, como hemos visto aquí, y que voy a proceder a facturar. Ahora sí, cuando yo le haga clic en el botón facturar, vamos a ver con qué me encuentro. Pues me encuentro vista previa, pues con la factura de 4.270,10, la factura, o mejor dicho, la vista previa de la factura. El programa me va a decir, mira, te voy a facturar este albarán con este total, este otro en tal fecha, lo veo y entonces digo, ok, es correcto y ya procedo a facturarlo. Bien, pues hacemos clic en el botón facturar, que ya lo conocemos de otras ocasiones. Me propone el número de la fecha y aquí es cuando decido si se trata de qué tipo de factura es, una factura ordinaria o una rectificativa. Hemos dicho que íbamos a comentar esto. Hay que distinguir entre lo que es una factura en negativo de una factura rectificativa. Será una factura rectificativa si hay que realizar una modificación de una factura ordinaria previamente expedida, si cumple, si se puede encajar dentro de estos artículos de la ley del IVA. ¿Vale? No siempre que hay que hacer una rectificación o una anulación o una devolución hay que hacer una factura rectificativa. Os aconsejo que consultéis con vuestro asesor fiscal cuando hay que utilizar un tipo de factura o de otro. Nos quedamos con el concepto de que el programa permite realizar tanto facturas ordinarias como rectificativas, indicando una serie aparte, como nos dice el reglamento de facturación que hay que hacerlo, especificando la factura que voy a rectificar, y también nos quedamos con la posibilidad de hacer una factura en negativo porque pues ha habido una devolución de material o ha habido un error de una factura previa y se hace un abono. Comentadlo por favor con vuestro
asesor en qué casos hay que utilizar un tipo de facturación u otro. Bien, vamos a proceder a facturar. Vemos un tema que hasta ahora no había surgido, que es que el programa directamente me propone que esta factura la lleve con cargo a esta obra, que es la que hemos utilizado para hacer la factura. Ahora veremos cómo van cuadrando todos los documentos. En principio le damos facturar, lo hemos comentado ya varias veces, aparece la factura pues con la forma de pago establecida por el cliente, no tiene mayor misterio. Realiza el asiento contable de la factura. Bueno, comentar que la cuenta no estaba abierta, entonces la ha abierto, y la forma de pago tampoco estaba reflejada en la contabilidad, y bueno, pues se ha encargado de hacer los ajustes de forma automática el programa. Muy bien, cerramos, estamos en nuestra obra y ahora queremos saber cómo vamos con esta obra. Doble clic. En principio aquí vemos en esta columna que ya no tenemos nada por facturar, ¿vale? En las propiedades de la obra tenemos en nuestra pestaña facturas las facturas que hemos cursado. Doble clic, accedemos a la factura. En la factura vemos de qué obra y de qué documento proviene. Podemos abrir con los botones asociados, igual que desde aquí podemos hacer doble clic, abrir el documento que hemos utilizado para facturar, ¿vale? En propiedades del propio documento tenemos que en base a este documento se ha cursado esta factura que proviene de esta obra, y en la pestaña eventos sabemos que se ha creado este documento desde una obra. Doble clic y nos sitúa en dicha obra, y a continuación se ha creado una factura con cargo asimismo a tal obra, fecha tal, y después se ha contabilizado, y bueno, pues tenemos como vemos cerramos un poco el círculo, ¿no? Porque por una parte ya sabemos crear obras, entrar en obras, crear documentos. Dada una obra sabemos qué facturas se han creado. Vimos también que existen los presupuestos. Si fuera una obra presupuestaria, doble clic, sabemos acceder a un documento presupuestario y relacionarlo o no con la obra. Sabemos, doble clic, que se crean documentos facturables en base a la obra, y asimismo desde eventos podemos acceder a los distintos documentos. Bien, para terminar con el módulo de facturación de InstalWin en base a la obra, comentar que todas estas opciones que hemos visto aquí, que hemos comentado antes, pueden guardarse como patrones de facturación. Un patrón no es otra cosa que guardar todas estas opciones que yo elijo mediante el programa. Me las va a guardar internamente como lo queramos llamar, como una plantilla, un perfil, un patrón, como lo queramos llamar. Y nos tenemos que quedar con la idea de que no solo trabajamos con un patrón, con una forma de hacer las cosas, con una forma de facturar, sino que yo me puedo inventar una manera de facturar o adaptar. Pues mira, cada vez que facturemos a cierto cliente, pues creo un patrón, mi nuevo patrón, que va a consistir en hacer las cosas así. Pues crear un abono, elegir una lista de albaranes,
aquí en otras especificaciones hacer esto, hacer lo otro, con este diseño. Pues bien, para mí, mi nuevo patrón o mi nueva forma de facturar, ¿vale? Mi mi estilo de facturación va a ser este. Y esto me lo vas a guardar. Activamos el check y cuando abandonemos la pantalla va a guardar todas estas opciones que he estado especificando aquí y que me ha costado decidirme o identificar esto si me puede venir bien o no. Bueno, pues todo esto, toda esta información me la voy a guardar como mi estilo de facturación. Si yo hago esto y me voy de aquí, cuando yo quiera facturar una obra, me sitúo en ella, le doy facturar y elijo mi patrón. Lo normal o no normal, lo que queráis. Puede ser una factura por administración o... En fin, yo creo que ya ha quedado bastante claro de que podemos seleccionar distintas opciones, distintos patrones de facturación en el programa. En la agenda de este vídeo también teníamos previsto hablar sobre el cierre de las obras. ¿Qué es el cierre de las obras? ¿Cuándo hacer ese cierre? No existe un cierre de obras como tal. Existen buenas prácticas asociadas a la conclusión de ese trabajo. Por ejemplo, para mí cerrar una obra puede ser bloquearla. Vamos a verlo. La bloqueo, acepto, aparece el candadito y desde este momento yo ya no puedo insertar nada ni borrar nada. La obra no se puede modificar. Incluso si yo la quisiera mover a otra carpeta, él me va a advertir si la obra se encuentra bloqueada o no. Le voy a decir que no la quiero mover y que voy a liberar su bloqueo. Le voy a decir que venga, ya no está bloqueada, porque para mí cerrar una obra, nueva carpeta, significa guardarla aquí en obras cerradas. La paso a obra cerrada y todo el mundo en mi organización sabe que cuando yo mueva una carpeta a obras cerradas significa que está facturada, está cobrada, etcétera. Más cosas que puedo utilizar, más herramientas para identificar que esa obra pues está cerrada. Por ejemplo, podemos cambiar su situación y decirle este trabajo está cerrado, cobrado, ¿ok? Venga. Buena práctica. Si tuviera que hacerlo yo, ¿qué haría? Yo bloquearía la obra, le cambiaría la situación y si la puedo meter a una carpeta o subcarpeta e incluso 2022, estructurándolo por años o obras facturadas a tal fecha, pues probablemente lo haría. Vamos a liberar el bloqueo para que no me dé ningún problema a la hora de moverla. También lo que es totalmente desaconsejable es que aparezcan aquí en el directorio raíz 20 millones de obras en distintas situaciones, porque llegará un momento en que no vamos a encontrar las cosas, aunque sí que el programa nos propone muchas formas de filtrar, de buscar, pero lo suyo sería seleccionar aquellas obras en situación cerrada, trabajos cerrados, y todos estos ya me indica aquí que yo puedo coger y todo esto, igual que aparece una obra, pueden aparecer 60 y moverlas para tener pues un directorio de obras ordenado y en condiciones. Entonces, bueno, al fin y al cabo lo que queremos comentar es que no es un proceso irreversible este proceso de cierre de obra. Está adaptado a lo que vosotros consideréis como cierre de obra propiamente dicho. Tenemos varias herramientas
para identificar en qué situación se encuentra una obra, pero no existe un proceso como tal de cierre. La información siempre la vamos a tener accesible y puede estar compartida con otros usuarios o no mediante los distintos mecanismos que tiene la aplicación.